Shalom, bendiciones a todos, bendiciones a todos nuestros Ahim, Ahayot. Repito el nombre de la don Yeshua HaMashiach en esta noche preciosa. Vamos a hacer nuestra tefilá agradeciéndole a la don Yeshua por la vida, por la salud y por el privilegio de estar nuevamente en este programa que es de suma importancia para aquellos que en realidad están buscando la verdad, o que están ya en la verdad. De eso se trata, por eso lo que hacemos lo hacemos con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, aunque los mensajes son pequeños, están distanciados, pero son como una gota de agua en medio del mar. Bendecidos aquellos que lo ven, aquellos que hacen tefilá por nosotros, aquellos que les gusta lo bueno y en realidad tratamos la forma pidiéndole a Adón Yeshua que nos den las partes importantes que nosotros necesitamos como seres humanos, de experimentar, de buscar, de poder leer, de poder entretenernos en los tiempos adecuados para ir despertando. La misión no es solo despertar, porque dice la palabra que cuando la semilla cae en buena tierra produce y da frutos. Cuando la semilla cae en tierra de piedras, de hojarascas, no tiene raíz. La que está a la orilla del camino no tiene raíz. Entonces, esa es lo que a mí me viene a la mente, saber de que la palabra está fructificando, al menos al 100, al 60, al 30%. Con cada uno que produzca esa cosecha sería de gran bendición. Poder rescatar entre toda la comunidad completa a cientos de personas para que puedan ellos también alcanzar misericordia. Bendito eres Yahweh por el pacto renovado en el nombre precioso de la don Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Con qué gozo, con qué alegría, también con temor y mucha responsabilidad, porque no es nada más dar un mensaje que pueda perturbar la mente o el corazón de los oyentes. Así es que gracias, eterno Yeshua, por esta oportunidad, que tu palabra produzca los frutos, que aquellos necesitados la puedan escuchar y puedan gozar de tu presencia. Gracias, eterno Yeshua. Nosotros tratamos en el ministerio de ir poniendo las palabras adecuadas y quitando las malas interpretaciones, la corrupción que tiene nuestro idioma castellano, y poner palabras bellas, y por eso muchas veces también usamos palabras hebreas, que el hebreo no lo conocemos, son pocas las palabras que entendemos, pero sin embargo hacemos uso de ellas porque sabemos que son palabras dignas, hermosas, que tienen un significado grande y maravilloso a nuestra vida. Por ejemplo, nosotros no decimos Elohim, y en las escrituras está Elohim, pero cuando se refiere a la palabra Elohim significa dioses. Para poder explicar todo ese sistema se nos lleva tiempo, pero nosotros, por ejemplo, decimos Eloah. Eloah. ¿Qué significa Eloah? Quiero aclarar para que podamos decirlo con el corazón, sin miedo, y poder saber el significado.
la palabra Eloah forma singular de Elohim. Es decir, poder, por extensión, autoridad, dominio, juez supremo, una referencia a Yahweh. Declara esto. Eloah es la forma singular de Elohim. Es decir, poder, eso significa poder, por extensión, autoridad, dominio, juez supremo. Es una referencia a Yahweh. Elohim es un título, es un título, no es un nombre. Entonces, nosotros en los mensajes ponemos ese calificativo para que no haya ningún mal entendido y que sepamos qué es lo que estamos haciendo y qué nos referimos. Es poner lo que significa en hebreo al castellano. Sabemos que mucha gente puede criticar por qué han cambiado las escrituras. Sabemos que en las escrituras hay muchas palabras y muchas cosas que aún hay que razonar y hay que poderlas entender y saber el significado, porque eso es lo que acontece con las otras escrituras que están latinizadas, que dicen palabras verdaderamente extremas que no se deben de mencionar mayormente en una quejilá, en una asamblea. Entonces nosotros tratamos de sacar todo ese producto que es un producto que no tiene nada que ver con lo que las escrituras dicen. Yo aclaro esto para que no haya ningún malentendimiento. Lo mismo la palabra Kadosh o Kadoshim. Cuando decimos Kadosh o Kadoshim significa apartado, separado. La palabra significa distinto, especial, reservado, distinguido. Pero puro y diferente. La palabra Kadosh ha sido manipulada en las escrituras mal traducidas tendenciosamente por la palabra santo, que es una palabra totalmente pagana y inventada por el hombre, y nos recuerda a los ídolos con el arito en la cabeza, que son los ídolos de la iglesia romana. Dámonos cuenta qué hermoso. Les declaro esto porque hay muchas personas que no entienden las palabras y el deber de nosotros desde dar a conocer esa riqueza. Kadosh o Kadoshim significa apartado, separado. La palabra significa distinto, especial, reservado, distinguido, puro, diferente. La palabra Kadosh ha sido manipulada en las escrituras mal traducidas tendenciosamente por la palabra santo. La palabra santo es una palabra que es totalmente pagana. Dice inventada por el hombre, y nos recuerda a los ídolos con el arito en la cabeza, que son los ídolos de la iglesia romana. Muy importante, por ejemplo, también hay una palabra muy hermosa
muy especial que es el Ruach. Ruach. La palabra Ruach significa brisa sagrada, es decir, una referencia al espíritu de la Kabod, que imparte esplendor. Se ha traducido como Espíritu Santo, pero en el hebreo es presencia por extensión. Ruach HaKodesh, brisa sagrada del esplendor, es decir, presencia divina causando ciertas maravillas en la historia de Israel o en la vida de un creyente. Qué hermoso esto, porque de esa manera, si oímos este mensaje y nos gusta, podemos ir motivándonos y dándonos cuenta que los mensajes no llevan muchas palabras que se hablan literalmente, porque lo que se trata es de llevar las palabras en el Ruach HaKodesh espiritualmente, para que se vaya haciendo el fundamento establecido en las Escrituras y irnos alejando del paganismo en las interpretaciones tendenciosas que se han hecho para confundir al mundo teológicamente. Por eso precisamente quiero leer aquí en 2 de Corintios, en el Pasuquín 4, en el capítulo 4 del Pasuquín 1. Pongamos atención a lo que dice la palabra. Dice: Yahweh nos ha mostrado de tal Hased, que quiere decir gracia, que no perdamos valentía mientras hacemos el trabajo que Él nos ha encomendado. Este principio de Rav Shaul en esta carta a los Corintios me llena de emoción, de alegría y de responsabilidad. Pues aquí nos damos cuenta que todo aquel que lleva un proceso espiritualmente en el Ruach HaKodesh, cuando los mensajes están siendo revelados como el misterio que ha estado oculto por tiempos y edades, nos damos cuenta que el envío de estas personas que han sido capacitadas por el Ruach HaKodesh para llevar un mensaje totalmente destinado a las personas que están en el camino de la vida y que están buscando esa verdad. Yahweh nos ha mostrado tal Hased o gracia que no perdamos valentía. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias, mucha influencia maligna, mucha controversia y mucha falsificación, en la cual la persona que ha tomado esta decisión de ser un servidor a la quejilá, a la asamblea que se está depurando y caminando en el camino de la vida, tiene que recibir mensajes totalmente revelados, totalmente maravillosamente divinos, para fortalecer el alma, para fortalecer el corazón y el entendimiento, para poder abarcar las riquezas del reino y avanzar. No importa, sea uno ultrajado, intimidado, maltratado, eso no tiene nada que ver, porque el mandato que uno ha recibido y el servicio en el cual uno se ha sometido es Yahweh el que ha destinado a la persona en este tiempo para una encomienda totalmente maravillosa. Dice en el 2: antes bien, renunciamos a hacer uso de métodos disimulados y vergonzosos, empleando decepción o
adulterando el mensaje de Yahweh. Por el contrario, decimos con claridad lo que la verdad de Yahweh es. Nos encomendamos nosotros mismos a la conciencia de todos a la vista de Yahweh. Rogamos qué precioso es esto. Antes bien renunciemos a hacer uso de métodos disimulados y vergonzosos, empleando decepción o adulterando el mensaje de Yahweh. Por el contrario, decimos con claridad la verdad de Yahweh. Nos encomendamos nosotros mismos a la conciencia de toda a la vista de Yahweh. Precisamente en esta lectura podemos ver el mensaje, la dedicación, la responsabilidad que la persona toma al llevar estos mensajes que han sido ocultos, que no están administrados para que la gente, para que la humanidad pueda percibirse de la verdad. Dice en el 3, para que si nuestras buenas nuevas tienen un velo, solo lo tenga para los que están en proceso de perder. Nos damos cuenta en esta porción que dice, pero que si, dice, para que si nuestras buenas nuevas tienen un velo. Esto quiere decir que las buenas noticias, el pregón de la salvación y de la vida eterna. Hay mucha gente que está velada, que tiene cauterizada la mente y el corazón y no se aperciben de la riqueza del Rey. Pero para ellos ha sido velado. ¿Por qué? Porque no está al alcance. Por eso precisamente se necesita que la palabra llegue tal como está escrita a la necesidad de la persona y poder llegar a la intimidad de la neshama, del corazón, de la mente, y poder llevar el mensaje que está dispuesto, donde el velo es quitado, para que la gente pueda ver espiritualmente estas buenas y grandes noticias que han sido reveladas para el mundo. Por eso dice la palabra en el 4. Ellos no llegan a confiar porque Elohá, dice, el Dios o dioses o jueces de este mundo han cegado sus entendimientos para prevenir que vea la luz y que resplandece por las buenas noticias acerca de la kabod, honra del Mashiach, el cual es dice la sombra de la semejanza, representación de Yahweh. Ellos, dicen, no llegan a confiar porque el Elohim, o sea, el Dios o los dioses de este siglo, jueces de este siglo, de este mundo, han cegado el entendimiento para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias. El mundo no está interesado en absoluto en estas buenas noticias. Estas buenas noticias son las noticias más importantes que se pueden oír, pero lamentablemente, dice el Dios o los dioses, porque hay un Dios que está dispuesto a cegar totalmente el entendimiento de la creación de las multitudes, de las masas humanas, de las generaciones humanas, que es Zeus y los dioses, porque cada quien tiene su propio Dios. Las personas tienen sus dioses, que es el dinero, que es la fama, que todos esos dioses están dispuestos a pagar
verdaderamente la luz que ilumina la vida. Por eso el mundo no está interesado en estos mensajes, no está interesado. Veo ahí en los mensajes, lo más que llega son 20 vistas en cada 8 días. 20 vistas que el mundo no está interesado en esto. ¿Por qué? Porque el mundo espera oír mensajes favorables para su vida, para su necesidad, para su economía. Pero no se acuerda que somos mortales y que tenemos que dar cuentas y que nos tenemos que morir y que tenemos que ir a un lugar donde tenemos que dar cuentas. Porque así lo dice la palabra. Las buenas noticias es que Yahweh se encarnó, se hizo hombre y que fue a la estaca de ejecución y al tercer día se levantó de los muertos, la primicia de todos aquellos que habían de creer en él. Como dice la palabra, nadie ha subido al cielo, únicamente el que descendió del cielo es el que subió. Y al subir nuevamente para llenar todo, para estar presto a la necesidad, a la decisión de la persona, cuando la persona busca la presencia, cuando busca la Shekinah, la presencia divina, entonces es cuando uno oye las buenas noticias, que alguien murió por nosotros, el Cordero fue inmolado, el Cordero fue totalmente sacrificado, el Cordero fue llevado a una estaca de ejecución por nuestra culpa. Y esas son las buenas noticias, porque dice la palabra que aunque nuestros pecados sean negros como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, por creer, únicamente por creer en las buenas noticias. Ellos no llegan a confiar porque Elohim, dice, el Dios o dioses o jueces de este mundo ha cegado dice, entendimientos para prevenir que vean la luz. No al Dios o los dioses que uno tiene o se forma en este mundo son los que se encargan que uno no pueda ver la luz, que resplandece por las buenas noticias acerca del acabó en honor y honra del Mashiach, el cual es el Teslem, o sombra, o semejanza, o representación de Yahweh. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino al Mashiach Yahshua, como Adón, y a nosotros como esclavos para ustedes, por el Abba, amor a Yahshua. Porque es Eloah que dijo una vez que la luz resplandezca en las tinieblas, el que hizo resplandecer la luz en nuestros corazones, la luz del conocimiento, el acabó de Eloah, resplandeciendo en el rostro del Mashiach Yahshua. Pero tenemos este tesoro en vasos de arcilla, para que sea evidente que este poder abrumador viene de Yahweh y no de nosotros. Mire qué preciosas meditaciones. Podemos ver, estas meditaciones están completamente, maravillosamente para la necesidad del alma. Aquí podemos ver el mandato, podemos ver la forma como se manifiesta el llamamiento y la responsabilidad que Yahweh pone en este precioso mensaje, meditación. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, en el Pasuquín 12. Pongamos atención y meditemos en las palabras, porque estas palabras son de vida eterna. Estas palabras no son enviadas o no son
hechas o figuradas por filosofía, por hueca sutileza, sino el poder del Ruach HaKodesh, la presencia divina de Yahweh, por la Shekinah de Yahweh. Esto quiere decir que no hay diferencia entre Yahudí y gentil. Yahweh es el mismo para todos, rico hacia todos los que le invocan. Pongamos atención a esto. En el 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. 14. Pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? Aquí nos podemos dar cuenta de la riqueza del reino, la voluntad soberana para todos aquellos que están dispuestos a escuchar el mensaje. Porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh, al invocar el nombre de Yahweh, está dando y proclamando salvación, libertad, salvación, vida eterna. Porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Pero hay una pregunta importantísima. ¿Pero cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? Precisamente por eso dice el Dios o los dioses o los jueces de este mundo han cegado el entendimiento para que el mundo que está endurecido de corazón no pueda ver la luz de Yeshua en su corazón. Están en tinieblas y están para ir a condenación. Muchos no les gustan estas palabras porque son duras, pero es la verdad. Por eso es de que estamos aquí no hablando de nosotros, estamos hablando de Yahweh, porque es la encomienda que Él nos ha dado para poder redarguir y corregir en el corazón de las personas, para darles y ponerles la verdad, porque la verdad nos hará libre. Aquí podemos ver, porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh, hagamos un momento de poder comprender que el mundo, el nombre de Yahweh lo ignora totalmente. Es muy poca, es muy contada las personas que conocen ese nombre. Pero sin embargo, el mundo está totalmente en tinieblas porque no tienen esa revelación. El nombre de Yahweh es tan importante como la vida misma. ¿Por qué? Porque es mencionar el nombre, es poder acercarnos íntimamente a través de la revelación del nombre. ¿Qué significa el nombre? Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh, que quiere decir el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Al Adón Yahweh, a nuestro Abba Yahweh, no se le puede mencionar con apodos, con sobrenombres, con nombres falsos, con nombres satánicos, porque Él tiene una identidad, porque Él no es un ser humano como nosotros, Él es creador y sustentador. Él es grande. En la palabra no se puede mencionar la grandeza y nosotros tenemos limitaciones para poder comprender la grandeza de Él. Pero Él, porque somos sus criaturas y somos hechos a imagen de Él puso en nosotros la identidad para podernos comunicar con Él, para poder mencionar su nombre. Por eso que hicimos Shema Israel, que quiere decir escucha Israel. Yahweh Echad, Yahweh uno y único Él. Entonces nos podemos dar cuenta aquí, porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo pueden?
Este es el misterio más grande y más hermoso que puede existir sobre la faz del mundo, sobre las naciones, pueblos, sobre el pueblo de Israel. Aún el pueblo de Israel lo niega. Ellos dicen Hashem, pero ese nombre no es correcto, porque no es un nombre, es un título. Y el eterno Yahweh se merece, porque nosotros debemos de tener educación y respeto, no por medio de apodos, sino mencionar su nombre, que es la dignidad que el ser humano tiene que tener de conocer al Abacadosh, a nuestro Padre, que nos hizo y que nos da vida. Aleluya. Amén.